Buenas noches, hermanos. Que Dios le bendiga. Un gusto de verlos nuevamente. Se le echa de menos, se le echó de menos a cada uno de ustedes. Estuvimos este fin de semana, por si no nos vio, afuera con mi señora, con mi familia, en un campamento allá en el sur. Bueno, en el sur de acá. Un buen tiempo ahí en la Laguna Culeo. Harto frío, vengo un poco medio agripado, pero hoy día, y no hay que decir que uno tiene gripo, sino la gente se asusta. No, un poquito agripado, el frío, mucho frío en ese sector, pero gracias a Dios estamos aquí. Este fin de semana nuevamente no voy a estar, así que no los voy a echar de menos otra vez, pero la obra de Dios sigue, ¿no? Amén, ¿o no? Estuve escuchando los mensajes, muy buenos mensajes el día domingo. Yo sé que a veces, y la gente me dice, no, pastor, pero es que no es lo mismo. Yo les digo, cuando uno tiene hambre de la palabra de Dios, cuando uno tiene hambre, uno come en cualquier lado, ¿no? Así que por si acaso, le animo, no estén ahí en ese pensamiento de que no, porque la obra es de Dios. Y el día 7, ahí me voy otra vez. Oye, ya empecé con los viajes ya. El 7 de mayo me estoy yendo a Ecuador por un viaje que no tenía planificado, pero que fue urgente, de parte del pastor Diego Uchiña, allá en la selva, que necesita levantar la iglesia rápidamente. No tiene quien se la levante, tiene gente, pero ninguno sabe cómo levantar la iglesia. Y más o menos para que usted tenga una idea, la iglesia es de este tamaño, es del tamaño del templo de nosotros, grande. Entonces, tiene pura gente de ahí, del pueblo, indígenas, que no saben cómo parar algo tan grande. Y espero yo en 12 días o en 10 tratar de levantar todo. Así que he dicho por ahí, si hay alguien que quiere ir conmigo, ayudarme, sé que estamos muy encima, algunos no han podido, pero si alguno así le da la locura de decir, a mí me gustaría ir, me voy nomás, bienvenidos, están invitados. Lo único que tiene que hacer usted es costearse el transporte de aquí a allá, a Ecuador, y de allá a Ecuador para acá, nada más. El resto es parte de todo. Después hay que entrar en avioneta, después en canoa, y así sucesivamente hasta que lleguemos ahí. Así que si hay algún loco, como yo, bienvenido. Quiero invitarle a abrir su Biblia en esta tarde. Vamos al libro de Romanos, capítulo 4, por favor. Romanos, capítulo 4. Bueno, todos sabemos que Dios nos ama. Dios justamente ha demostrado su amor hacia nosotros a través del Señor Jesucristo. Y justamente eso hace que tú seas un hijo de Dios por haber aceptado a Cristo como tu Salvador. Pero a veces me he encontrado con muchas personas que tienen un concepto de lo que Dios ha hecho por ellos, que lo mezclan un poquito con las obras. Y a veces nosotros los que somos hijos de Dios, los creyentes, sabemos que no somos salvos por obra, amén. Y estamos claros con eso, ¿cierto? Somos salvos por la gracia. Pero a veces no sé por qué la gente o las personas que saben que no somos salvos por obra, somos salvos por la gracia, se olvidan de que la gracia sigue funcionando en nuestra vida y no solamente para la salvación. Porque aún así me toca a veces encontrar personas que miren, que usted y yo tengamos una relación con Dios es por la gracia del Señor Jesucristo. Que yo me equivoque y Dios me dé una nueva oportunidad es por la gracia del Señor Jesucristo. Pero mucha gente tiende a pensar de que porque yo hice algo malo, que no estoy justificando lo malo, si yo hice algo malo, es como que Dios conmigo ya no quiere saber nada y corta su comunión conmigo y da vuelta a su cara y ya no me quiere escuchar hasta que yo me arrepienta. El problema es que a la final nuevamente estaríamos cayendo en un conflicto también de que Dios entonces está solamente en las buenas con nosotros y no en las malas. ¿Y cuál sería el problema? Que la gracia de Dios no actúa en una sola área, en las buenas, sino la gracia de Dios actúa en las buenas y en las malas. ¿Me doy a entender la primera parte?
Porque vamos a estar hablando acerca de la gracia de Dios en nuestra vida, para que veamos que a veces la gente tiende a mirarla no solamente en la salvación, y espero que aquí, si hay alguno aquí en esta noche, o alguno que nos esté mirando por la televisión, que piense que la salvación, uno por hacer algo se la pueda perder, a través del texto también que vamos a estar viendo, sirve para eso, pero también sirve para cuando un cristiano que cree que no se pierde la salvación, a veces pierde que se pierde la comunión con Dios y nos volvemos lejanos a Dios. Pero no es así, y por eso mire cuando usted ve ahí en el libro de Romanos, capítulo 4, por favor, Romanos, capítulo 4, y dice así el versículo 4:4 del libro de Romanos: pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Este pasaje, a pesar de que es un pasaje tan cortito, por si acaso está hablando acerca de todo lo que iba a venir de los tiempos antiguos y cómo pasó desde Abraham en adelante, y también todo lo que hizo Abraham, porque las obras de Abraham le fueron contadas por justicia. No quiere decir que es salvo por las obras. Por eso está aplicando el primero en el versículo 4 y lo dice, porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia. O sea, si ustedes me dicen a mí, pastor, yo le voy a pagar por mover la mesa a usted 100 pesos para el lado y yo voy y la muevo, ¿eso es por gracia? ¿No? ¿O usted me adeuda? Usted me adeuda, ¿cierto? Porque usted me ofreció algo por hacer una obra. El versículo del 4:4 está diciendo eso. El que trabaja por una obra recibe un salario y no es por gracia. ¿Qué es lo que es gracia? Muchos lo saben en español. ¿Qué es lo que es gracia? O un regalo no merecido, ¿ya? O en otra cosa, algo recibido por Dios gratuitamente. La palabra gracias es una palabra que aprendimos nosotros los predicadores, a los que nos gusta estudiar, una de las primeras palabras que aprendimos, que es la palabra charis, tal cual como se menciona, con CH, charis, que significa gracia. Y la gracia o la palabra en griego de charis justamente está hablando de algo que recibimos de parte de Dios gratuitamente. Así que vamos a estar hablando acerca de lo que nos dice la Escritura, y aquí en el versículo 4, ¿por qué dije charis? Porque mire, lo que dice la palabra ahí, gracia, es la palabra charis. Por eso dice el versículo 4, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia o charis, un beneficio de parte de Dios a nuestra vida que a mí no me cuesta nada. Es solamente de parte de Él. O en otra traducción diría el favor, también el favor, que vendría también siendo ocupada como la gracia de Dios. Por si acaso en algunas traducciones antiguas se traduce charis como favor, gracia para nosotros en la Reina Valera. ¿Alguien aquí anda con una versión internacional? ¿Alguien anda con una NBI? ¿Nadie tiene una NBI aquí? ¿No? Bueno, si usted se da cuenta, en una versión NBI no dice la palabra gracia, dice la palabra favor, que vendría siendo la traducción de charis, por si acaso. Pero me gusta más la palabra gracia. Vamos a estar hablando de esto en esta noche. Vamos a orar para bendecir este tiempo. Señor, gracias, Padre, te damos por esta noche que nos das la oportunidad de venir aquí a tu casa, de poder congregarnos, Dios, y venir a bendecir tu nombre, de poder adorarte, honrarte, de poder, Dios, dar de todo nuestro ser para ti. Te ruego en esta hora que estés obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, con la sabiduría que viene de lo alto, a través de la obra del Espíritu Santo, para que se manifieste en nuestra vida, podamos entender cada uno de los textos y poder comprender cuál es mi posición, cuál es dónde me ubico yo con respecto a Jesucristo. Y una de las cosas más importantes que todo creyente, y tú lo sabes, Dios, es que cada creyente tiene que entender que somos salvos solo por gracia.
y que a través de la gracia de Dios también tu obra se manifiesta en cada uno de nosotros. Así que gracias, Padre, a cada uno de los que están aquí, en casa también viendo las transmisiones. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 11, por favor. Romanos capítulo 11. Versículo 6. Como le decía yo hace un momento, muchos cristianos a veces han tenido dificultad de entender realmente y no quieren aceptar que la gracia de Dios es una realidad permanente en la vida del creyente. Hay mucha gente y hay muchas religiones o cultos religiosos que piensan que la gracia de Dios es a veces. Yo puedo estar pecando y aún así la gracia de Dios sigue operando en mi vida. Y eso es ¿por qué? Porque a través de la gracia de Dios también yo puedo alcanzar el arrepentimiento. Puedo alcanzar la fe. Si no estuviera operando la gracia de Dios en mí en los momentos que estoy alejado de Dios, ¿cómo puedo volver? ¿Cómo puedo reconciliarme? Porque si no, le daríamos toda la responsabilidad ¿a quién? Solamente al hombre. Y acuérdense que Dios quiere que una parte haga el hombre y la otra parte la hace Él. Cuando Dios dice en la Escritura que Dios produce el hacer como el querer por su buena, ¿quién produce el hacer? ¿Me entiende, no? ¿Quién produce que usted busque el arrepentirse? No es que Él obligue a arrepentirse, pero ¿quién te anima a arrepentirse? Dios. ¿A través de qué cosa? A través del Espíritu Santo que llegó a nuestra vida y sigue operando en nuestra vida por gracia. Por eso a veces dejan la gracia de Dios y solamente en muchas iglesias hablan de la gracia de Dios para la salvación, siendo de que sigue operando en nosotros. Dice aquí en el versículo 6 de Romanos capítulo 11, dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si es por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Si usted se da cuenta en este pasaje, el pasaje Pablo estaba explicando que si algo yo lo gano mediante obras, entonces no podría ser obtenido por gracia. ¿Me entiende? Si yo hago algo para merecer algo, o lograr algo, eso no puede hacer que venga la gracia de Dios en mí, porque eso sería un pago de lo que yo hago. Por eso la gracia no está acompañada a la obra de lo que uno haga, sino está acompañado de lo que Dios hace hacia nuestra vida. A veces nos rehusamos en aceptar la palabra de Dios y nos inclinamos a ideas justamente que tienen que ver con obras. Y eso ha sido por nuestra tradición religiosa de la conquista. ¿Qué se nos ha enseñado? Que Dios, ¿cuándo obra a nuestro favor? ¿Cuándo? Cuando nos portamos bien. ¿Y cuando nos portamos mal, Dios no obra? Pregunta, ¿Dios no obra? Ahora que no le guste como obre ya es otra cosa, pero Dios sigue obrando. ¿Y por qué sigue obrando? Por su gracia. Mira, yo como hijo de Dios, yo merezco que Dios, todo soberano, Dios, lo más grande de todo lo que existe, usted piensa que... ¿Cómo se lo planteo? A ver, ¿usted cree que Dios, siendo tan grande y todo lo que es, se va a molestar en por qué yo no hago las cosas bien? Uno piensa que no, pero es la gracia de Dios la que hace que Dios esté por nosotros. Porque ¿por qué medio soy salvo? Por la gracia de Dios. ¿Usted piensa que valía la pena? A ver, vamos a ver aquí cómo está el autoestima. ¿Usted cree que valía la pena que Cristo muriera por usted?
Si valía la pena que Cristo muriera por mí, es por lo que yo soy y no por lo que Él es. Y no, Cristo murió por lo que Él es. Dios es más soberano sacrificándose por alguien que no vale la pena. Entonces, no murió por mí, murió por la grandeza de Él. ¿Me entiende? Y a veces nosotros miramos esas preguntas medias capciosas que yo hago. Es por eso dije, el de autoestima, ¿qué va a decir? El que tiene autoestima alta, no, murió por mí. No, acuérdense que no murió por ti, dice, y murió por todos. Pero no todos proceden al arrepentimiento. Porque a la final se trata de lo que Él hizo siendo soberano e importante. Por eso cuando hablamos de la gracia de Dios y cuando opera la gracia de Dios, ¿tiene que ver algo lo que yo haga? ¿La gracia de Dios tiene que ver con algo que yo haga? ¿Sí o no? No. ¿Me está entendiendo? Por eso, bien claro decía el texto aquí, en el versículo 6, si es por gracia, ¿qué dice? No es por obra. No es por lo que yo haga. Entonces Dios opera en nuestra vida por lo que Él hace hacia nosotros y no lo que yo haga para Él. Aunque Dios nos demanda vivir en santidad, sí. ¿Nos demanda portarnos bien? Sí. Pero la gracia de Dios, si desde el momento que yo pienso que me voy a ganar la gracia de Dios por algo que yo haga, ¿qué dice el texto? Bien claro lo dice. Si yo hago algo por obra, ya no es gracia. Simple. ¿Me entiende? Y es por eso que muchos cristianos le caen en la mentira de Satanás, crean en la mentira de Satanás, que a pesar de haber hecho algo incorrecto, no puede Dios operar sobre ellos. No, Dios va a seguir operando porque no se trata de lo que tú hayas hecho. No confunda con Hebreos 12, que el Padre al que ama, disciplina. ¿Ya? No lo confunda con eso, porque Dios sí nos ama y nos va a disciplinar, pero el concepto de la gracia es que tiene que estar claro, porque mucha gente hoy en día habla de la salvación en algunas iglesias, que la salvación se pierde. Si la salvación se perdiera, ¿se pierde por qué? Por una obra. Y si es por obra, ¿qué dice Romanos? Ya no es gracia, entonces es una falacia. La salvación no se pierde. ¿Amén? La salvación no se pierde, porque si no sería una obra mía. Mire por favor Efesios capítulo 2. Versículo 8, versículo conocido. Dos conceptos ahí bien importantes en el versículo 8. Y quiero, si lo puede leer usted, versículo 8 de Efesios 2, ahora ya. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si usted se da cuenta, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Yo soy salvo por la fe en Jesucristo. Pero dice que esa fe, ¿de dónde vino? ¿Quién la dio? Por gracia. Por eso, ¿me entienden lo que dice el texto? Por gracias sois salvos por medio de la fe. Y ahí explica el versículo, pero ¿por qué recibiste la gracia? Porque es un don de Dios. ¿Y qué es lo que es un don? Un regalo de Dios. Pero este es un regalo sin obras, sino un regalo gratuito. Gracia. Entonces yo soy salvo por gracia, no por obras. Por eso a veces quieren hacer una mezcla, aunque yo a veces he enseñado y a veces se tiende a confundir, pero siempre lo trato de explicar, que la conversión de un hombre en contexto para nosotros, porque yo no soy Dios, yo no sé si tú eres salvo. Yo puedo suponer que eres salvo. ¿Amén o no? Porque al final, ¿qué dice la Biblia? Que el Espíritu mismo da testimonio a cada uno. O sea, el único que yo puedo saber si soy salvo o no es yo mismo. Aunque por sus frutos. Pero ¿se acuerda cuando dijo por ahí el apóstol Pablo? Dijo,
Andaban unos con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Se acuerda de ese texto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que había gente que andaba en la iglesia o andaba predicando con él o le servían a él, le ayudaban a él. Me imagino que tenían obras buenas o malas. Buenas, pues. Pero llegó un momento que empezaron a demostrar realmente lo que eran. ¿Y qué dice? Eran. Lo expulsaron, lo echaron. Entonces, hay gente a veces que nosotros podemos suponer que son salvos, pero eso yo no lo sé, aunque hay una suposición. Pero mucha gente, por eso te digo, cuando vemos la salvación, y yo le he enseñado de esta manera, que la salvación es un componente, aunque la clave es, ¿qué cosa? La fe. Pero para tener fe, ¿qué necesito? Conocimiento. ¿De qué? ¿Conocimiento de qué? ¿Cualquier conocimiento? De la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír. Ya, la fe viene por el oír. Entonces yo necesito conocimiento para que se genere fe. ¿Esa fe de dónde viene? Dice Efesios 2:8. Es un don de Dios. La fe que usted creyó en Jesucristo vino del cielo y fue dada a usted para que el Espíritu Santo lo convenciera de que estaba mal y creyera en el conocimiento de la palabra de Dios para que después usted le confesara a Cristo como su Salvador. Hasta ahí usted tiene una conversión, comilla por si acaso, en el buen sentido. ¿Por qué? Porque Santiago después reforzó la idea diciendo, Santiago 2, capítulo 2, versículo, sé que el capítulo 2, pero versículo 7 o 17, que la fe sin obra es muerte en sí misma. ¿Alguien lo tiene ahí? Para los que están tomando. 7, 17. Entonces, en Santiago, capítulo 2, versículo 17, dice que así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Porque lo que Dios esperaba que del momento que tú por fe recibieras a Jesucristo como tu Salvador, la gracia que ahora opera en ti va a producir resultados. Y esos resultados, ahí donde nos perdemos a veces, algunos se pierden, porque ese resultado ¿para quién era? ¿Para Dios o para nosotros? Para nosotros, porque Dios ya sabe si somos salvos o no somos salvos la vez que confesamos a Cristo como nuestro Salvador. Pero yo lo sé, el resto de la gente no lo sabe. ¿Cuál fue el primer medio que Dios dejó para que la gente se enterara de que tú eras salvo? El bautismo. Por eso la gente se convertía y se bautizaba. La primera acción de un convertido era el bautismo. ¿Y cuándo era el bautismo? A lo que terminara los 16 clases de discipulado. Se bautizaban al tiro. Recibían a Cristo y se bautizaban. Aunque hay que entender eso, que es por un contexto histórico. Porque si yo recibía a Cristo como mi Salvador y me bautizaba públicamente el mismo momento, en el tiempo de Jesucristo, significaba la expulsión de la familia. Entonces, ¿qué mejor acto de demostrar tu conversión que era un bautismo público? ¿En el barrio se iba a saber? ¿Y qué significaba eso? ¿Que ibas a quedar sin trabajo? ¿Que te iban a echar de la casa? ¿Que te iba a dar vuelta la familia y tus amigos por haberte cambiado del judaísmo al cristianismo? ¿Qué mejor manera de demostrar de que tenías a Cristo en tu Salvador? ¿Me está entendiendo? Por eso con el bautismo, hace 2000 años atrás, con el bautismo era suficiente para demostrar que eras un verdadero hijo de Dios. ¿Me entendió o no la pregunta? No salvo por el bautismo, sino demostración de la salvación. Lo mejor para demostrar que eras un creyente ante la sociedad, ¿el bautismo era el mejor medio? Sí, por algo era público y no se hacía en secreto. Ahora, lleve eso a nuestros tiempos.
Si tú te bautizas, ¿la familia te expulsa? Ay, pero son casitos. Pero me refiero, pero te expulsan, pero ojo con la expulsión, porque la expulsión de los tiempos antiguos era expulsión de herencia, era expulsión de la casa, no te hablaban nunca más por teléfono, se olvidaban de ti, tenías que cambiarte el nombre y un montón de conceptos. A lo más hoy en día mi papá me dejó de hablar, pero puedo ir a la casa. Pero en aquellos tiempos era la pérdida total. En nuestros tiempos son casos aislados que suceden eso. Ahora, si usted va a un país árabe y un creyente se bautiza, va a experimentar lo mismo que experimentó hace 2000 años atrás y posiblemente hasta la muerte. Pero para nuestra cultura no es tan así, pues. Entonces, ¿qué necesitamos para realmente ver una conversión genuina? Más obras. No basta con el bautismo. Hay gente que se ha bautizado y después nunca más lo vemos en la iglesia. E inclusive después andan en otras cosas, en otros cultos, haciendo cosas totalmente contrarias al cristianismo. Lo veo. Porque no entendían realmente lo que significaba recibir a Cristo y después reflejar realmente su conversión en el bautismo. Por eso hay que entender que también hay errores en cuanto a la salvación de mucha gente. Mire por favor Romanos capítulo 3. Y 20. Romanos capítulo 3, versículo 20. Versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Ahí está hablando de la ley de Moisés. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué dice? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Cuando ocupa el término la ley y por los profetas, ¿a qué se está refiriendo? Para que vamos aprendiendo. ¿Por qué la ley de Moisés? No, está hablando la ley y los profetas, se conoce como la ley y los profetas, el Antiguo Testamento. Los 5 primeros libros más los libros de los profetas. ¿Qué dice? Testificada por el Antiguo Testamento si pudiéramos traducir. Porque alguno podría pensar que es solo la ley de Moisés. No, porque en Génesis no hay leyes. Pregunta. ¿En Génesis hay leyes? Sí, pues. Y si fuera la ley de Moisés, ¿qué pasa con los antes de Moisés? ¿No estaban bajo ninguna ley? ¿O si estaban bajo la ley? Sí. ¿Cuál fue la primera ley? No comerás. La primera ley, no. Ahí hay una ley, no harás esto. Y esa es la ley de Dios, la primera ley. Entonces vean ustedes aquí el texto, la ley y los profetas se está refiriendo al Antiguo Testamento, que fue así llamada en los tiempos de Jesús, se llamaba, por si acaso también, se le llamaba las Escrituras. Va a encontrar otros textos que dicen las Escrituras, también se está refiriendo al Antiguo Testamento. Para los tiempos más modernos quizás usted va a escuchar a veces la Septuaginta, o va a escuchar la Biblia de los 70, Antiguo Testamento. Son nombres nomás solamente del Antiguo Testamento, era para que usted supiera un poquito ahí, agregar algo. Pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto que dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿qué dice? Gratuitamente o
que dice por su gracia. Entonces soy salvo por gracia. Y si la gracia no puede operar donde hay obras, entonces yo no puedo perder mi salvación. Porque si yo perdiera mi salvación por algo que yo hago, ya la gracia no puede ser. Pero hay iglesias que enseñan esto, porque toman textos a veces sacados fuera de contexto. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Qué dice? Está diciendo, alguien que diga que se salvó porque hizo algo bueno, queda excluida. Ah, no, que yo voy al cielo porque me porté bien, queda excluida. Yo voy al cielo porque ayudé a gente pobre, queda excluida, porque es una obra. No hay obra que me lleve al cielo. Y el Señor dice, queda excluida. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe, una ley espiritual. Concluimos, pues, que el hombre es justificado, ¿qué dice? Por fe sin de la ley. Y se está refiriendo a la ley de Dios, no se está refiriendo a la ley mosaica. No hay ninguna obra que yo pueda hacer que me lleve justamente a mí a ser salvo. Ninguna. Entonces, a pesar de que el Señor Jesucristo guardó toda la ley, es el único que pudo ser justo. Pero, ¿hay alguien que pueda guardar toda la ley y salvarse? Una pregunta. Si ¿habrá alguien que pueda cumplir toda la ley y salvarse? ¿Qué dice el versículo 23? ¿Qué dice el versículo 23? ¿Por cuánto que dice? Entonces yo te voy a volver a hacer la pregunta. ¿Hay alguien que se puede salvar por la ley y cumplirla por completo? ¿Por qué no? Porque todos pecaron. Entonces ha escuchado usted que no, es que yo he escuchado esto en algunas iglesias, es que en los tiempos antiguos se salvaban cumpliendo la ley. Mentira, porque si no sería por obra. Y no es por obra, es por gracia. Abraham se salvó y él practicó la ley. No, porque la escribió Moisés. Y Moisés y Abraham vivió 400 años antes de Moisés. Moisés no vivió bajo la ley. Que diga, Abraham no vivió bajo la ley, porque vino con Moisés. Entonces Abraham se salvó, ¿por qué? Por la fe, no por obra, que llegó por gracia y le fue contado por justicia, dice la Escritura. ¿Me entiende? Dice ahí en Gálatas capítulo 2. La redención de Jesús, mi hermano, Gálatas 2:16. La redención en Jesús no es lo que tú o yo hayamos logrado. Tienes que entender eso. Tú eres salvo no por lo que tú hayas logrado, porque alguien te habló de Cristo, porque tú le recibiste como Salvador. No, tú eres salvo simplemente por Cristo a través de su gracia. A veces tendemos a glorificar al hombre como que, no, es que yo oré. Si yo no hubiera orado, yo no soy salvo. Pero es que antes de eso ocurre algo, que sin muerte y derramamiento de sangre nunca hubieras tenido tampoco esa opción.
Así que nunca la salvación es a través de lo que tú creas que has hecho o a través de lo que obra que tú quieras ponerle. Porque un día hablando yo con una persona me dijo, pastor, yo soy salvo por obra porque yo hice una oración. ¿Y la oración es una obra? Sí. ¿Y usted fue salvo por una oración? No, tú eres salvo por fe. Solo que después expresaste en palabras tu fe. La salvación es por fe, no es por obra, porque si fuera salvo por una oración, es una obra. Y yo no soy salvo por a través de la oración, soy salvo a través de la fe. Solo que cuando yo hago a alguien orar, quiero que haga pública su fe. La oración es una oración pública de su fe, o en este caso con sus labios. Por eso dice el Señor, con tus labios demuestra lo que dices creer o tener. El que cree, ¿qué hace? Confiesa. El que cree, ora, invita a Cristo. Entonces, ¿cuándo es la conversión? Cuando creyó. Pero para que se culmine, y lo decía el otro día, lo decía recién, conocimiento, fe y acción, obra. Entonces, ¿cuándo es salvo uno? Yo creo que soy salvo cuando lo creo en mi corazón. Y después a través de la oración es parte de la obra. Pero yo soy salvo antes. Y yo hago una pregunta, ¿y si alguien no tuviera lengua, no puede ser salvo? Porque hay algunos que les gusta buscar el versículo. No, pero pastores que dice que con la boca. Es que tiene que ser audible. ¿Me entiende? Dios sabía y Dios sabe. Dios sabe antes que tú hagas la oración que la ibas a hacer. El problema es que yo no sé o el resto no sabe, pero Dios ya lo sabe. Por eso dice, el Espíritu Santo después dará testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios. Todo es una comunicación interna con Dios. Y ese ha sido el gran problema donde muchos de nosotros, y ojo con esto, y lo he enseñado, a veces damos por salvo a alguien que ha hecho la oración. Pero ¿y qué pasa si esa oración fue sin fe? ¿O si esa oración fue por emoción? ¿Me entiende? ¿Qué pasa si yo le digo a una persona, a Esteban, por ejemplo, Esteban, te va a ir al infierno si tú no haces esta oración? ¿Él por miedo podría hacer la oración? ¿Sí o no? Pero a lo mejor no cree en Cristo, pero no quiere ir al infierno. Ya voy a hacer lo que dice él nomás, porque o si no yo no me quiero ir al infierno. Hay tanto inconverso que toma decisiones de esa manera, ¿sabe usted? Porque se le habla del infierno y le dice, no, que si no te arrepientes, si no haces esta oración conmigo, te vas a ir al infierno. ¿Y qué hace esa persona? Lo hace por el miedo a no irse al infierno, pero nunca estaba pensando, creyendo que Cristo era su Señor. Y nosotros pensamos que es salvo. ¿Por qué? Porque hizo la oración. ¿Me doy a entender? Por eso, nosotros tenemos que cerciorarnos de que las personas entiendan de que cuando... El otro día estaba escuchando a un predicador. No, fue al Guillermo. A Guillermo le escuché en la predicación que dijo el día domingo en la noche que una cosa es el Señor y otra cosa es mi Señor. Entonces, ¿cuándo soy salvo? ¿Cuando digo que Cristo es el Señor o cuando Cristo es mi Señor? ¿Se da cuenta que cambia? Y uno podría decir, pero Él es el Señor. Él cree. Y el Señor que dijo en su palabra en Mateo 10. Muchos me dirán en aquel día, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, pero yo no los conozco. Apartados de mí al fuego eterno. Pero ocupaban el nombre de Cristo, decían que creían en el Señor, sacaban demonios en el nombre del Señor, pero no tenían a Cristo en el corazón. Por eso Cristo tiene que ser tu Señor.
mi Señor. Mira, por favor, Gálatas capítulo 2, lo leímos, ¿no? Gálatas 2, versículo 16. ¿Lo leímos o no lo leímos? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe, ¿qué dice? No tuya, porque es un don de Dios. ¿Te acuerdas del texto? Sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será. Entonces, ¿la fe de quién me lleva a la salvación? Pero se ha dado cuenta que siempre es como que es mi fe. Lo que pasa es que el concepto que está ocupando de la fe, porque es un don de Dios. Cristo da y comparte con nosotros la fe. Es un don por gracia. Si usted piensa o usted cree que es su fe y que usted originó la fe de usted mismo y que esa fe no viene del cielo, sino es de usted solamente, te voy a decir que posiblemente no estás entendiendo qué significa la salvación de Cristo en la cruz por nosotros. Porque te estás confundiendo pensando de que tú entonces a través de una acción o obra o sentimiento como la fe humana es la que me está llevando a ser salvo. Pero yo no soy salvo por ninguna cosa que yo genere. Yo soy salvo por gracia. Y la gracia es un don de Dios. La salvación es un don de Dios. Es un regalo. ¿Qué tienes que hacer tú? Nada. Pero sí, algunos decir, pero pastor, sí tengo que hacer algo. Creer. Sí. Pero ese creer inclusive se generó ¿de dónde? A través de la Biblia, del oír, ¿cierto? ¿Y quién trajo la Biblia? Fue inspirada por Dios. A la final, ¿te das cuenta? Todo depende de quién. De Dios. Tu salvación depende de quién. Que tengas una Biblia y te hayas convertido depende de Dios. Pero tendemos a pensar que por eso la gracia opera para algunas cosas y para otras no. Siempre está operando la gracia de Dios en nuestra vida. En 1 Corintios... Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, Primera de Corintios 1. Léalo fuerte, por favor, versículo 30, a la 1, a las 2 y a las 3. Amén. ¿Tú eres salvo? Un término para salvo, redimido. Amén. ¿De dónde viene el redimido? De redención. ¿Fuiste llamado a vivir santamente? Santificación. ¿Fuiste justificado gratuitamente? Salvación. Vuelve a repetir la palabra, que todas las palabras son sinónimos. ¿Pero qué dice? Más por Él estáis vosotros. En Cristo Jesús. ¿Está entendiendo eso? Eres justificado porque Cristo te puso ahí. Eres santificado porque Cristo te llevó a ese lugar. Eres redimido porque Cristo hizo eso. No está haciendo nada el hombre. Pero nos gusta así a veces pensar que yo soy parte, y eso es un poco el lado humanista de uno. Como que yo quiero tener algo y parte en lo que Dios opera en mi vida.
hasta la santificación, donde Dios nos llama a vivir santamente, hasta la gracia de Dios y lo que Él hace opera también en ese lugar. El que usted se haya transformado en una buena persona, después o en buenas obras, después de ser salvo, tiene que entender que también tuvo Cristo el que te puso ahí. Claro, porque si no yo puedo decir, yo reconocí a Cristo como mi Salvador y yo me empecé a portar bien. Y todo lo que he hecho en santificación es gracias a mis decisiones. ¿Me está entendiendo? Y eso es mentira. El que yo me haya transformado en una mejor persona después de ser salvo, ¿qué dice el versículo? ¿Qué dice el versículo? Más por Él. Vosotros, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, ¿qué dice? Nadie puede decir, es que yo cambié porque yo quise. ¿Ha escuchado eso? Desde que conocí a Cristo, yo cambié. ¿Y cómo cambiaste? No, es que me decidí a cambiar. ¿Y dónde está la gracia de Dios? Si sigo operando. ¿Usted es mejor hombre hoy día o mejor mujer después de ser salvo? No lo logró solo. Fue la gracia de Dios. Por eso la gracia de Dios siempre la ocupamos ¿para qué? Solo para muchas veces hablar solo de salvación. Y no es así. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces, en otras palabras, Jesucristo nos ha hecho todas estas cosas. Él se hizo tiempo pasado, ¿ya? Si lo ve así, tiempo pasado, no dice, nos hicimos en Él, se hizo en nosotros. Él se hizo en nosotros y se hizo tiempo pasado, fue cuando Él murió en la cruz. En el caso de nosotros, tiempo pasado, Él al hacerse nos posesionó. El otro día a la clase en la clase del día lunes les mandé a buscar la tarea de la imputación. Los 3 tipos de imputación que hay en la Biblia. ¿Usted conoce los 3 tipos de imputación? Vamos a pedirle a alguno de los alumnos del día lunes que responda esta respuesta. ¿Quién quiere? Vamos los alumnos, no me dejen mal, del día lunes. Y se eximen del ramo, de la prueba final. Ya, pues, ¿quién está en la clase del día lunes aquí? Me confundí un poco, pero yo entendí que era un inglés del pecado a la situación del pecado a la humanidad, Y luego la humanidad pasa a Cristo, ya, la situación de pecado y luego la justicia de Cristo es imputada al creyente. ya, bien. Lo voy a explicar ahora. Pero está bien lo que dijo. Dice la Biblia, porque el pecado entró al mundo así que todos son pecadores. Eso se llama imputación, porque un hombre cometió un error, todos los hombres son pecadores. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Muy bien. El pecado del hombre hizo que ¿a quién lleváramos a la cruz? A Cristo. Entonces el pecado del hombre fue imputado ¿sobre quién? Sobre Cristo. Porque Él murió ¿por cuánto? Por todos los pecados de los hombres. Porque la imputación por mi error, mi pecado, llevó a Cristo en la cruz. Entonces, que Cristo fuera crucificado fue por imputación del hombre a Cristo. ¿Me doy a entender? Y la tercera imputación es que a través de la muerte de Cristo, todos los que confiesan a Cristo como su Salvador son hijos de Dios o salvos.
Entonces la imputación de Cristo pasó ¿a quién? A sus salvos. Siempre es de uno a uno, si se da la explicación de la imputación. Entonces, cuando nosotros vemos estos textos y podemos comprender acerca de estos significados, realmente, mi hermano, es a través de Cristo, la imputación de Cristo en la cruz hace que nosotros operemos con muchas cosas de Dios hacia nuestra vida. Y no es por usted. Discúlpeme que hoy día venía con harto ánimo usted y yo lo estoy tirando para abajo. Pero es que a veces pensamos que yo soy clave. No, el que es clave en toda la vida del creyente, en que usted sea como es, en que yo sea como es, en que yo predique como predique, en que usted haga su trabajo bien en su empresa, es porque Dios lo posesionó ahí. Efesios 2. Cuando estás desarrollando, cuando estás buscando en estos laberintos que a veces salen de niños, ¿ha visto esos laberintos que le hacen a los niños donde tiene, sí o no? ¿Qué es lo primero que usted tiene que encontrar para poder llegar al final? La entrada. Y es por eso que siempre en estos jueguitos dice entrada. O aparece marcado dónde va. ¿Qué pasa si un puzzle o de estas cosas, laberinto, tiene varias entradas? Que hay puzzles con varias entradas o laberinto, ¿cierto? ¿Qué es lo que usted empieza a hacer con su vista? ¿Por dónde parte? ¿Por la entrada o al final? Y usted va ahí, choqué, y busca otro. ¿Por qué digo esto? Por eso muchas veces hay mucho creyente que no termina o no sigue el camino de Dios porque comienza su fe cristiana a la mitad y no va al inicio, al origen. Lo que yo estoy tratando de explicar hoy día en la noche es el origen de que por qué tú eres un hijo de Dios. Porque si tú crees que tú cambiaste porque te portas bien, entonces no conoces el inicio de tu vida. El inicio de un creyente es porque Cristo lo inició. Y Cristo te posesionó para seguir en el camino. Y las veces que tú vas derecho por un buen camino es porque Cristo te posesionó en ese buen camino. Cuando yo me salgo del camino a veces, ¿no? ¿Sí o no? Es porque soy porfiado, por el pecado. Lo que no quiero hacer, eso hago, dice el apóstol Pablo. ¿Ahora yo tengo que volver al camino? ¿Sí o no? Ahora, ¿vuelvo porque a mí se me antoja, porque yo tengo la fuerza para volver? ¿O nuevamente vuelve a operar la gracia de Dios para hacerme volver al camino? Entonces se da cuenta de que la gracia de Dios siempre está operando. Por eso a veces a muchas personas les cuesta salir de pensar de que ellos no son importantes para Dios, sobre todo cuando han cometido algún error. Cuando yo he cometido un pecado, he hecho cosas incorrectas y logro entender que la voy a dejar de hacer, es porque en eso malo y que me doy cuenta que lo hice malo, fue a través de la fe, que es un don de Dios, porque a través de la palabra me doy cuenta que hice algo malo y quiera volver. Dios produce el hacer como el querer. Su gracia opera en mí y me trae de vuelta. En otras palabras, siempre ha sido importante para Dios. Y no es porque tú eres importante, es porque Él es importante. Porque tendemos a pensar que yo soy importante. No, Él es el importante, pero quiere compartir contigo porque eres su hijo. Mira ahí en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 10.
Porque somos hechura suya, creados, ¿qué dice? En Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Y por qué usted entonces hace buenas obras? En. ¿Por qué fuiste creado? Pero la clave en ese texto es en. Si yo saco el en, ahí hay conflicto. Porque somos hechura suya, creados en. ¿En quién? ¿Para qué? Nuevamente le estoy haciendo ver, ¿se trata de usted o se trata de Cristo? ¿Y qué hace que yo me comporte en buenas obras? Cristo. La gracia de Dios. La obra de Dios en mi vida. Todo es otorgado por un regalo, es un regalo de parte de Dios. En Cristo se hizo en ti justificación. ¿Me comprende la frase? En Cristo, en ti se hizo justificación. En ti vive santamente. Cristo en ti. Cristo te posesiona en ese lugar, pero es Cristo. Y yo tengo que seguir, como dice la Escritura, sus pisadas. Efesios 6, por favor. En el Efesios 6 encontramos el rol de la justificación. Habla sobre de la armadura de Dios, ¿cierto? Ha sido justamente la armadura de Dios en un acto simbólico, se está refiriendo a las batallas espirituales que tenemos en la vida y que tenemos que vestirnos como un soldado que iba a la guerra. Ese es el concepto, la metáfora que el apóstol Pablo está ocupando ahí. Un traje o la ropa de un soldado de guerra. Y dice en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, ¿qué dice? Pero si usted se da cuenta, ¿qué armadura? Pero nuevamente, ¿te autoproteges tú? ¿O tienes que ponerte, metafóricamente, la armadura de Dios? ¿Qué armadura es la correcta? ¿La tuya o la de Dios? Y te das cuenta hasta que para resistir a Satanás, Dios tiene que obrar, Dios tiene que actuar, porque tú no puedes. Hay mucha gente cuando hablamos de los demonios y Satanás, ha visto algunos creyentes que dicen, no, Satanás ahora me tiene que obedecer a mí porque yo soy un hijo de Dios. Y él se está posesionando. Pero ojo, que hay que entender que eso funciona siempre y cuando Cristo te haya posesionado. Cuando tú te hayas puesto la armadura de Dios, no tu propia armadura. Por eso encontramos otros textos ahí de los exorcistas ambulantes. ¿Se acuerdan el libro, en los evangelios? Son mencionados los exorcistas ambulantes. En el libro, de hecho, también habían algunos que querían hacer lo mismo. Y que andaban exorcizando, lo mencioné recién, sacando demonios en el nombre de Cristo. Hasta que se encontraron con ciertos espíritus y no pudieron justamente con ellos, y fue todo lo contrario. Los espíritus malos los golpearon. ¿Por qué? Porque ellos sacaban demonios en el nombre de Cristo, pero nunca tenían la armadura de Dios en sus vidas. Y a la final estaban haciendo algo en base a sus fuerzas y no a la fuerza de Dios. Por eso cuando tú resistes a Satanás, no es tu armadura, sino es la armadura de Dios. No es tu condición de hijo, sino es la armadura de Dios. ¿Me comprenden? Miren lo que dice ahí en el versículo 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué dice? ¿Y por qué yo estoy firme? Volvamos a lo mismo. ¿Por qué estoy firme? Estoy
firme porque yo me resisto y... ¿Por qué estoy firme? No, ¿qué dice ahí el versículo? Lean ahí el versículo. Porque tengo la armadura. ¿Pero qué armadura? Entonces, el que yo resista tiene que ver con lo que yo haga o lo que yo tengo. Lo que tengo. ¿Y lo que tengo de quién es? ¿Y quién me lo pasó? ¿Y porque yo hice una obra buena o por gracia? ¿Me entiende? Y es por eso que muchos cristianos no entran en victorias en sus vidas. Hay muchos cristianos que lamentablemente les cuesta entender a veces estos temas que tienen que ver con la gracia, porque ocupan la gracia para algunas cositas nomás como la salvación, pero se olvidan que la gracia de Dios está operando todos los días en nuestra vida. El que yo tenga una armadura es porque Dios me la regaló. Pónete la armadura para ti. Y yo vengo y me la pongo. Es lo que Dios hizo para mí. A la final yo tengo que ser obediente, pero Dios está operando en mi vida. Versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza. Ya lo leímos hace un momento en Corintios y en Gálatas, ya leímos. ¿Qué justicia? La justicia que tengo, ¿qué decía el texto? Está en Cristo. Entonces la justicia, la salvación, es lo que hizo Cristo en mí y no lo que yo hice para Cristo. Nuevamente, no se trata de lo que tú hagas, se trata de lo que Cristo hizo en tu vida. Es lo que Él hace. Y dice versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál coraza de justicia? La que Cristo hizo. O sea, vístete con la salvación. Pero no es la salvación que tú lograste, sino la que Cristo te regaló. Por gracia, soy salvo por medio de la fe. Romanos 9, por favor. Romanos capítulo 9. Versículo 10. Que diga 10:9, disculpen, 10:9. 10:9. Versículo conocido. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree ¿para qué? Linkee el versículo ese, por favor, conéctelo con Efesios 6:14. Y vestidos con la coraza ¿de qué? ¿Y qué es lo que es la coraza? Es la pechera. ¿Ya? Es la pechera que llevaba el soldado. ¿Qué cubre la coraza? El órgano más importante, el corazón. ¿Y qué dice Romano? Justamente, ¿qué dice? Porque con el corazón se cree para, pero la justicia vino por algo que yo hice o algo por lo que Cristo hizo. Entonces la coraza es algo que yo hice o es algo que Cristo hizo. ¿Quién me protege entonces ante los ataques de Satanás? Cristo. No es el hombre. Y es por eso que a los hombres les cuesta entrar en victoria, porque a veces piensa que el hombre tiene que, él parte en
todo lo que a lo mejor puede ser bueno para mí, el hombre tiene que estar metido ahí y tomar decisiones. A veces no nos dejamos controlar por el Espíritu Santo. Cuando habla la palabra de controlado por el Espíritu, lleno por el Espíritu Santo, es que Él tome posesión, porque también es parte, por si acaso es una de las personas de Dios, de la Trinidad. Y en esas personas de la Trinidad también Él obra en nosotros. Él también a nosotros justamente nos consuela, nos da paz. No es algo que yo busque, es algo que Él hace para mí. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Pero qué dice? Pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es más importante? ¿Creer para justicia o confesarlo con la boca? Está en orden específico el versículo. Entonces, ¿cuándo soy contado por justo? Cuando creo de todo corazón. Y lo único que me resta después de creer de todo corazón, ¿qué es? Confesar, orar. Por eso ahí es donde yo discrepo de algunos que piensan que la salvación, que digan la oración salva. No, la oración es la demostración de nuestra fe en la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el versículo termina, el versículo 10 termina, pero ¿y el 9? Porque para mí el versículo 10 es lo culmine de lo 9. ¿Qué dice el 9? Que si confesares con tu boca y no confesar, sino que Jesús es el Señor. Ahora, permítame, otro texto. De la abundancia del corazón, entonces si yo confieso que Jesucristo es el Señor, ¿qué hay en mi corazón? Que Cristo está. Pero Dios también demanda que nosotros lo publiquemos. Por eso le digo, por si acaso no estoy diciendo, pastor, entonces ahora para ser salvo tengo que quedarme callado. No. Confiésalo, háblalo. Pero es lo primero que hay en el corazón. Y eso que está en el corazón es dado por Dios. La fe es por Dios, la gracia es de Dios. No es algo que yo haya hecho. Por eso el Señor cuando habla del corazón, porque con el corazón se cree para justicia, lo que yo guardo en mi mente, que vendría siendo el corazón, por si acaso, es justamente mi creencia en el Señor. En el Proverbios 4, versículo 23, ¿se lo saben o no? Me gusta ese texto, dice en Proverbios 4, 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué Dios demandó a guardar y cuidar el corazón? Porque ahí está la salvación. Pero es la que Cristo hizo por nosotros y lo único que me resta a mí es creer en mi corazón que soy salvo. Después que yo haga algunas cosas, que me desvíe, que me porte mal, que haga, Dios igual va a seguir operando para volver. Porque Dios quiere que nos perdamos. ¿No? Dios crea todos los medios para que tú vuelvas, pero a la final pasa por tu decisión el volver, aunque Él está operando para tu bien. Por eso cuando las personas logran entender que el volver es gracias a Jesucristo, las personas vuelven. Pero por lo regular, ¿cuándo no vuelven? Cuando piensan que el volver se trata de su esfuerzo. Y no se trata del esfuerzo. Se trata de la gracia de Dios operando. En primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21. Primera de Juan 3:21, para los buenos lectores, los teólogos que tenemos aquí, ¿cuál es la palabra más importante en el versículo 21? Ahí está.
no lo borren. Para ver los teólogos aquí, ¿cuál es la palabra más importante? Y que yo al leerla, eso es lo que hacemos los pastores o cuando uno estudia, hay palabras que salen del texto. Corazón, en, confianza, amado. Oye, a todos les salta una diferente. Saque el sí. Saque el sí del texto y léalo sin el sí. Es condicional, el versículo es un versículo condicional. Y si yo saco el sí, el versículo no tiene sentido. Saquen el sí, miren, si eso es lo que uno cuando lee un texto, cuando usted esté leyendo un texto o quiere leer un versículo y usted quiere aprender desde el versículo, vea, esto a nosotros nos enseñaron también, saque la palabra, que cuando usted sacando una palabra, el versículo ya pierde su sentido. ¿Se dio cuenta, no? Amados, nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Tiene sentido lo que acabo de leer? No, porque es condicional. Amados, sí, esa es la palabra más importante en el texto. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Pero ¿qué está diciendo? ¿Dónde está realmente lo que debemos comprender y entender? Y lo que a nosotros nos ayuda a ser salvos, por eso dice que si creyeres en tu corazón, habla de la salvación, pero también en la vida diaria, después de ser salvo, nuestro corazón a nosotros no nos reprende, tranquilo, confianza tenemos en el Señor, pero si el corazón nos reprende, algo viene del Señor para nosotros. Ese es el tema. Pero nuevamente, mi hermano, es lo que Dios hace a través de nosotros y no es lo que yo haga, por si acaso, pensando de que yo tengo gran parte de todo lo que he logrado en mi vida. Cuando Pablo decía ahí en Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La justicia y cuidar la coraza del corazón. Por eso cuando leemos estos textos, tenemos que entender que la justificación no fue a través de lo que yo haga, sino a través de lo que Cristo hizo. El que yo esté protegido de Satanás no es porque yo haga algo, sino por lo que Cristo hizo. Amén. No se trata de lo que usted haga. El que yo sea un buen esposo o usted una buena esposa no es por lo que usted haga, sino por lo que Cristo hizo. Y cuando yo estoy alejado de las cosas de Dios y yo vuelvo, no es porque usted se decidió, sino porque Cristo operó su gracia sobre tu vida y te convenció de que tenías que volver. Si entendiéramos realmente esta gracia de la que le estoy contando yo a ustedes en esta hora, ¿estaríamos en confianza? ¿Tendríamos confianza de Dios? Sí. Si caemos, ¿nos levantaríamos rápido? Sí, porque sé que la gracia de Dios está operando. Por eso dice que fuimos justificados por su gracia. Romanos 11, por favor. En Romanos, capítulo 11, versículo 6. Para que nos quede bien claro ese texto. Y después vamos a leer el 8, por si acaso uno. Léalo usted, por favor. ¿Ya? A la 1, a las 2 y a las 3.
¿Estamos claritos? ¿Estamos claros? Si hay una obra, ¿qué pasa con la gracia? Se pierde. ¿Y la gracia de Dios operó solo para el día de la salvación o sigue operando? Y si sigue operando y yo hago algo por obra, ¿qué pasa con la gracia de Cristo? No hay gracia. Entonces, ahora, si la gracia siempre está operando, entonces, ¿qué hay que entender entonces de mis obras? Que no soy yo, es Cristo haciéndome poder producir una obra. Y si yo entiendo de que la obra que yo haga es porque Cristo lo hizo, no se trata de mi obra, se trata de la gracia de Dios o su obra. Y entonces, ¿qué pasa con la gracia? ¿Es continua? Es continua. Pero a veces tenemos una gracia intermitente, pensando de que mucho de lo que yo hago es lo que me ha hecho llegar o alcanzar o tener algo o ser alguien. Siendo de que siempre estuvo operando la gracia de Dios en mi vida, pero cuando yo creo que es mi obra, la gracia de Dios para. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1, y ahí terminamos en esta noche. ¿Cuál es la... No, mostró el texto, ¿no? ¿Cuál es la palabra más importante en el versículo 1? Otra práctica. Por ahí la escuché. No. Bien. En. Sáquele la en. Sáquele la en al texto. ¿Ven? Ahí está aprendiendo. Se desarma todo. Justamente, y nuevamente acuérdense cuando son condicionales. En. Si no estoy en, ¿qué pasa con el versículo? ¿Lo puedo aplicar? No. Se pierde. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Eso es lo clave. En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted se da cuenta, el versículo lo dice textual. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Puede entender el texto, el versículo? Los que están, tiempo presente, ¿sí? Es activo por si acaso. No, ¿Solo para el día de la salvación? Constante, en Cristo Jesús. ¿Y qué pasa si yo me posesiono en Cristo Jesús? Si yo estoy haciendo un pecado y me posesiono en Cristo Jesús, ¿dónde están los que te condenan? ¿Se acuerda de la mujer? ¿Dónde se posesionó ella simbólicamente? En los pies de Cristo. Se allegó, confió en Jesucristo. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo Cristo? ¿Dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno. ¿Por qué Cristo no la estaba condenando? Esto es algo mío nomás, esto es algo mío, no está en la Biblia.
porque yo creo que Cristo vio que ella creyó en el Mesías. Y le dijo, anda, ¿y cómo no iba a pecar más? Lo he enseñado hoy día. Por estar en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo le dice a esa mujer, anda y no peques más si no está en Cristo? Entonces, yo creo que esa mujer se convirtió ese día ahí. Pero leyendo el texto usted puede llegar a esas conclusiones. La Biblia, el versículo no lo dice, pero cuando usted lee y habla de la gracia y cómo esa mujer, después de toda la explicación que le he dado, podría vencer el pecado del adulterio ¿cómo lo iba a vencer? En Cristo, no a través de sus propias fuerzas. ¿Me está entendiendo, no? Por eso, Cristo está activamente en su gracia operando en mi vida. Y es por eso que hay mucha gente, mi hermano, y ojalá que a usted le sirva esto de ayuda para otras personas. Cuando hay personas que han hecho cosas, Satanás a veces las hunde para hacer ver que para él no hay gracia. Hasta para ti misma, yo he escuchado gente decir, es que pastor, yo antes de conocer a Cristo yo hice muchas cosas malas y yo creo que Dios no me las va a perdonar nunca. Y eso es porque Satanás mete en la mente que la gracia es para una cosa, pero no para el resto de la vida. Cristo sigue siempre operando. Y que tú salgas vencedor y que tú estés pasando alguna lucha y tú puedas salir victorioso, no es por toda la fuerza que tú pongas, sino es porque dónde te posesiones. Si te posesionas en Cristo, si te apoyas en Cristo, si buscas de la palabra en Cristo, aunque estés en pecado, Dios te puede sacar de ese lugar. Y Dios le dijo a aquella mujer, anda y no peques más. ¿Por qué? Porque estuvo con Cristo. En otras palabras, tuvo un encuentro personal. Solitos los dos. ¿Dónde están los que te acusan? Por eso, mi hermano, la gracia de Dios no solamente es para la justificación, sino también decía Corintios que es para la santificación. Y la santificación es el caminar después de ser convertido. ¿Camino a dónde? A la glorificación, cuando estemos en el cielo. La gracia de Dios opera constantemente en nosotros, no solo para la salvación. Así que mi hermano, protege tu corazón con la coraza de justicia, con la palabra que es de verdad, la Biblia. Lo que has escuchado en esta noche es justamente parte de esa coraza para que Satanás no gane ventaja ni engañe tu corazón, ni tú mismo te engañes a tu corazón pensando de que tú a lo mejor eres clave aquí. No, el que es clave es Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias Padre, gracias Dios por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias mi Señor por recordarnos algo quizás sencillo que hemos escuchado siempre de la gracia, pero en esta noche hemos estudiado un poco más allá lo que es la gracia para ser aplicada en nuestra vida. Saber Dios que nada de lo que nosotros hemos hecho ha sido por mi fuerza, por lo que yo hice, sino porque lo que tú operaste en mí. Por eso Dios, uno debería estar agradecido todos los días en la vida. El que aquí mis hermanos y yo hayamos cambiado de una manera de ser, de cambiar nuestro carácter, nuestra forma de hablar, nuestro comportamiento. Si cada día vamos mejorando en todo aspecto, en conocimiento, en habilidades, no es porque yo he hecho todo, sino porque Dios hizo todo a través de Jesucristo y Él comparte conmigo, Él me cubre, Él me protege, Él me cuida, Él me da su armadura para que yo pueda resistir, pero la armadura, la resistencia está de Dios en mi vida. Así que gracias Padre por hacernos ver bien estas verdades y poder entender que tenemos que posesionarnos como hijos de Dios seguros ante las adversidades de la vida. Y si hay algo que esté impidiendo quizás justamente en mi vida, en mi mente, el que pensar que yo no estoy cerca de Dios, va a ser la gracia de Dios también, si tú la dejas operar sobre tu vida, la que te va a hacer volver. Dios produce el hacer como el querer. Él ya hizo su parte, Él ha hecho todo. Y ahí es donde entramos en juego nosotros,
el que hagamos también nuestra parte, que es tomar la gracia y llevarla adelante, sobre nuestro corazón, cuidándolo y guardándolo. Así que gracias a Dios por este tiempo. Anima a mis hermanos que quizás necesitaban comprender y entender que la gracia los está cubriendo en todo momento, a pesar, inclusive en el día malo, para que puedan justamente volver al camino correcto. Bendice a cada uno, a los que están ahí escuchando la enseñanza. Gracias por todo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.